quieren venir a su presencia a alabarle? Que vaya conmigo a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Hacer hincapié, hermanos, con respecto al buzón de milagros. El día lunes se va a estar orando específicamente por las peticiones que usted tiene y ha depositado en ese buzoncito. ¿Cuántos tienen peticiones, hermanos? No se vaya a ir esta mañana, esta mañana sin que usted coloque una petición ahí. Tal vez no va a poner su nombre, no es necesario. Dios conoce esa necesidad. Y en el Señor crea que esta unión de oración va a tener poder para su vida y Dios va a obrar. Mes a mes, hermanos amados, vamos a estar renovando esos papelitos, porque creemos de que el Señor va a ir contestando esas peticiones. Así que cada principio de mes vamos a estar motivándole para que usted coloque la petición que usted tiene y así ir depurando aquellas que ya fueron contestadas. No vamos a estar pidiendo 6 meses por las cosas que Dios ya respondió y no hemos nosotros detenido esa oración. Así que mes a mes. ¿Tiene Efesios capítulo 2, iglesia? Póngase sobre sus pies, por favor, para leer la palabra del Señor. Estamos hablando, le recuerdo, de la mayordomía. Y hoy vamos a enfocar un nuevo subtema acerca de esto que hemos hablado. Capítulo 2, por favor, en el verso 1. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién, iglesia? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Señor, queremos agradecer por tu palabra. Por favor, Señor, lo que esta mañana podamos hablar pueda quedar impregnado en nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tomar, Padre, atención y sentido sobre lo que tú quieres hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Y por favor, ayúdanos a llevar fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando usted y yo hablamos de la mayordomía, iglesia amada, si me regalan monitores un poquito. Cuando hablamos de la mayordomía, estamos hablando de un administrador. Usted y yo somos mayordomos. Amén, iglesia. ¿Cuántos son mayordomos de los que están acá? Todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor somos mayordomos. Cuando usted y yo vemos la palabra, vamos a entender que un buen mayordomo tiene algunas cualidades. Y de esas cualidades, la primera, hablábamos anteriormente, es que reconoce a Jesús como su Señor. ¿Qué significa esto? De que usted y yo entendemos que no somos absolutos. Debemos aprender a dar cuentas. Y en este caso, un día lo haremos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le hago una pregunta: ¿cuántos están listos para darle cuentas a Jesús si hoy nos las pidiera? Santo. ¿Cuántos estamos listos para darle cuentas a Jesús si hoy nos las pidiera? ¿Sabe que el Señor viene y pide cuentas cuando Él quiere? La Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora en que Él aparecerá. ¿Estaremos ustedes listos para este momento? ¿Cuándo vendrá el Señor a pedir cuentas? No lo sabemos. Puede venir hoy
Hoy celebramos la cena del Señor. Hoy podemos reconciliarnos con Cristo también. Cuando usted y yo vemos otro indicador acerca de un buen mayordomo, es que un buen mayordomo reconoce que hay un dueño de todas las cosas. Y en ese sentido, una vez más, quiero que enfoquemos algo. Si el Señor es el dueño de todas las cosas, debemos aprender a darle al Señor lo que a Él le agrada. Obediencia, obediencia. Dentro de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, iglesia, se necesita que estemos dispuestos a hacer lo que Él dice, no lo que nosotros decimos. Yo quiero esta mañana que a través de la palabra podamos aprender acerca de ser buenos mayordomos de la gracia del Señor. ¿Cuántos agradecen la gracia del Señor en ustedes? ¿Cuántos agradecen que Jesús murió en la cruz por usted? ¿Y cuántos quieren vivir agradecidos para Él, iglesia? Cuando nosotros vemos la parte de la gracia significaría que hemos recibido un favor que no merecíamos. Y cuando nosotros tenemos o recibimos un favor, ¿verdad que tratamos de agradar a la otra persona, hermano? Tratamos en la manera posible de ser condescendientes con la otra persona. Hay en nuestro corazón una gratitud. Pero es aquí donde yo quiero apoyarle en algunos detalles que a veces nos suceden. A manera de ejemplo, ¿cuántas veces usted y yo, por ejemplo, determinamos o leer la palabra o no leer la palabra? ¿Cuántos de nosotros determinamos, por ejemplo, orar o no orar? ¿Cuántos de nosotros determinamos venir a la iglesia o no venir a la iglesia? ¿Se da cuenta de que todas las cosas parece que nosotros las gobernamos? Parece que nosotros decimos qué hacer y qué no hacer. Le hago una pregunta: ¿de cuántos Jesucristo es el Señor? ¿Usted hace lo que su Señor dice? Ay, ay, ay. ¿De cuántos el Señor es, valga la redundancia, de cuántos Jesús es el Señor? ¿Otra vez? Pero ¿verdad que a veces hacer lo que ese Señor dice nos cuesta? Nos cuesta. Cuando usted y yo hablamos de ser buenos mayordomos acerca de la gracia, quiero en primer lugar enfocarle sobre un consejo: no descuide la salvación que se le ha entregado por amor a usted. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, vea conmigo por favor el verso 1. El verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. ¿Y qué dice? Y pecados. ¿Cuántos estábamos muertos en delitos y en pecados? Amén. ¿Y a cuántos el Señor nos ha dado vida hasta este momento? Cuando usted y yo vemos esto, necesitamos, iglesia amada, entender que esta salvación es en base al sacrificio que Jesucristo ha hecho. Pero es ahí donde necesitamos entender algo: si nosotros como mayordomos queremos ser encontrados fieles, debemos aprender a cuidar ese regalo que Dios nos ha dado. La salvación es un don que usted y yo hemos recibido, y cuando usted y yo recibimos algo, intentamos cuidarlo. Cuando ya no cuidamos lo que se nos ha regalado, cuando ya no lo valoramos. Quiero que por un momento usted reflexione. Hemos dejado de valorar la salvación que el Señor nos ha dado. Hemos dejado de valorar la muerte que Jesucristo hizo por amor a nosotros. Hemos dejado de valorar todo lo que Él hizo por amor a usted y por amor a mí. ¿Puede imaginarse por un momento a Jesús colgado en ese madero? Y si le preguntamos: Jesús, ¿por qué estás haciendo esto? Jesús pudiera responder y decir su nombre y que es la razón del por qué lo hace. Eso quizás cambiaría nuestra manera de cambiar o de vivir en nuestras vidas. Porque cuando vemos el verso 1, el verso nos dice que nosotros estábamos muertos. Y cuando yo veo la palabra vida, iglesia, es importante meditar en el hecho de que hoy usted y yo ya no tenemos cadenas en nuestro ser. ¿Cuántos han sido libertados por Jesucristo?
Cuando nosotros vemos esto, acá quiero hacer un pequeño hincapié. Muchas veces, iglesia, usted y yo, y es algo de lo que el Señor últimamente ha estado tratando de enseñarnos, a veces como ministros nosotros le damos más honra a las dificultades y a los problemas que hay, y a veces hemos dejado de proclamar la fe y el poder que en el Señor Jesucristo existe. A veces le damos más honra a los momentos adversos y no hablamos con convicción acerca de que Dios es capaz de hacer algo en su vida. A veces resulta más fácil, iglesia, unirnos a pedir por esa enfermedad que usted tiene y no decirle: hoy en el nombre de Jesús usted va a ser sano, porque tenemos miedo de lo que pueda pasar. Cuando empezamos a ver eso, iglesia, habrán muchas bendiciones del Señor que hemos recibido, y dentro de ellas está la libertad. Y me llama la atención algo: muchas veces cuando estamos en el templo del Señor, parece que no tuviéramos libertad, parece que no tuviéramos vida. Y cuando usted tiene vida, o por ejemplo, en el caso contrario, cuando usted tiene muerte, ¿usted puede hacer algo en medio de su vida? No. Pero cuando usted tiene vida, se supone que usted puede hacer cosas diferentes. Le hago una pregunta: ¿a cuántos les da pena que cuando estamos en la casa del Señor podamos levantar las manos y adorarle a Él con toda libertad? ¿A cuántos nos da pena arrodillarnos, dejar nuestra silla, venirnos al altar y venir a agradecer la salvación que Dios ha hecho con nosotros? ¿A cuántos nos da pena, por ejemplo, dar un grito de júbilo? ¿A cuántos nos da pena, por ejemplo, dar un salto para el Señor? ¿A cuántos nos da pena demostrar la libertad que tenemos de parte de Cristo? Le hago esta pregunta: ¿qué está haciendo usted con la salvación que el Señor le ha regalado? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con el sacrificio de Cristo? ¿Qué está haciendo con el acceso que hoy tiene delante del trono de la gracia? ¿Qué está haciendo? ¿Será algo que pasa desapercibido en nuestras vidas, o será algo que lo tomamos como recurso para caminar en victoria en nuestra vida espiritual? Es posible que la salvación la hayamos descuidado, que vengamos al templo ya no por convicción de salvación, sino porque hay que venir a la iglesia. Pero cuando usted y yo estamos hablando de la salvación que hemos recibido, necesito integrar un término muy importante, y es el hecho de que en la salvación que usted y yo hemos recibido, hemos sido redimidos, iglesia amada. Y la palabra redención significa ser comprados por un precio. Y cuando usted y yo recibimos, y note que este don que hemos recibido es en base al precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, y usted y yo no lo merecíamos, ese sacrificio. Ser redimido significa, desde su contexto histórico, que en el antiguo tiempo habían mercados en donde se vendían esclavos. Y cuando llegaba alguien adinerado, él podía y tenía la potestad de comprar a un esclavo. Cuando este esclavo era comprado, él era redimido. Él era redimido, sacado del mercado público y llevado a un lugar en donde iba a tener un señor. Claro, tenía muchas obligaciones, o prácticamente no dependía de su voluntad, pero él era sacado de ese mercado público. ¿Sabe qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? En el lugar donde usted y yo estábamos siendo expuestos, en donde no teníamos ningún dueño y nadie que diera nada por nosotros, Él se acercó y pagó el precio por usted y por mí, iglesia. Y Él nos redimió de ese mercado público. Hoy usted y yo tenemos vida, iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Si yo esta mañana le dijera: iglesia, podemos demostrar que tenemos vida, ¿qué hiciera usted? ¿Qué hiciera usted, iglesia amada? Si yo le preguntara esta mañana, le dijera: iglesia, si usted tiene vida, haga algo que demuestre que tiene vida, ¿qué hiciera usted? ¿Saltar? ¿Gritar? ¿Qué haríamos?
¿Qué estamos haciendo con esta salvación? ¿Será, iglesia, de que cuando venimos a la casa del Señor, esos problemas y esas adversidades están gobernando nuestra vida y nos apartan nuestra mirada del Señor? Esta salvación es para victoria y para poder del creyente, no para esclavitud. No para esclavitud. Cuando usted y yo vemos esto, he escuchado que algunos ministros de alabanza, ellos mencionan o traen a memoria que antes en el mundo hacíamos 1000 cosas cuando iban a un baile, pero cuando estamos en la casa del Señor, ni siquiera aplaudir tenemos ganas. ¿Qué estamos haciendo con esta salvación tan grande? ¿La hemos descuidado, iglesia amada? Quiero que por favor reflexione. Vea conmigo por favor el verso 2. Verso nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El capítulo 1 de Juan, en el verso 12, testifica que usted y yo que hemos recibido al Señor ahora somos llamados, ¿como iglesia? Hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios de los que estamos acá? Cuando usted y yo empezamos, iglesia amada, a reflexionar sobre lo que hemos recibido de parte del Señor, tenemos que darnos cuenta de un segundo detalle. No podemos ser buenos mayordomos de la gracia del Señor si en nuestra vida no incorporamos disciplinas espirituales. Usted y yo no podemos ser buenos administradores de la gracia si no tenemos disciplinas espirituales. ¿De qué disciplinas se está hablando, pastor? En primer lugar, ¿cuántos saben que la Biblia nos enseña que debemos congregarnos, iglesia? ¿Todos lo saben? ¿Cuántos lo cumplimos? Santo, me bajan los amenes. Cuando usted tiene dificultades es entendible, está trabajando es entendible. Pero cuando usted y yo estamos en nuestra casa y solamente no queremos venir, iglesia, estamos descuidando nuestras disciplinas. Estamos descuidando aquello que nos va a ayudar para cuidar lo que el Señor nos ha dado. A veces llegamos a un punto en donde nos preguntamos por qué las cosas no van bien. Pero si empezamos a reflexionar, podremos ver de que antes nos congregábamos más. Había un poco más de ministración en nuestras vidas y el Señor estaba haciendo una obra. La Biblia dice que no nos dejemos de congregar. ¿Cómo qué dice, iglesia? Como algunos tienen por costumbre. La segunda disciplina, iglesia, que no podemos nosotros pasar por alto es la vida de oración. ¿A cuántos les gusta orar? ¿Y por qué no vienen los días lunes de intercesión? El día viernes, iglesia, se ha aperturado también un espacio, un bloque, para que usted y yo podamos venir a la casa del Señor. Quiero hacerle una pregunta. Sinceramente, ¿quiénes pudieran venir el día viernes a orar a la iglesia? ¿Me podría levantar la mano quiénes? ¿Y los demás? Desde las 8 hasta las 12, claro, usted elige. Usted de repente dice, bueno, yo tengo media hora, voy a pasar a la iglesia orando un ratito. Puede venir. Me explico, es unirnos para desarrollar esa disciplina. Pero sinceramente, ¿cuántos pudieran venir el día viernes a orar? Levánteme la mano, ¿quiénes pudieran venir a orar? Santo. ¿Se da cuenta que es un reto? Ahora, le puedo preguntar una vez más acerca de quién es su Señor y usted me diría, Cristo es mi Señor. ¿Y qué nos diría Cristo? Tu carne es débil cuando no quiere buscar mi presencia, pero tu espíritu tiene necesidad de mí. Entonces recibiríamos motivación en el hecho que necesitamos buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos vamos a venir el viernes a orar?
Santo. ¿Se da cuenta? Esfuércese. Cuando nosotros vemos ese detalle, es importante, iglesia. La Biblia dice de que aprendamos a orar en todo tiempo. ¿Y cuántos aprenden a orar en su trabajo, en su casa, en todo lugar? ¿Cuántos pueden orar en todo tiempo, iglesia? Necesitamos aprender. No podemos ser buenos mayordomos de la gracia del Señor si en nuestra vida no hay oración. No podemos, no podemos. Es simple, no podemos desarrollar una buena administración de eso. En tercer lugar, una disciplina que también la palabra nos va a proyectar es que usted y yo amemos las palabras del Señor. Necesitamos agregar a nuestra vida, iglesia amada, la disciplina de lectura de la palabra. No podemos ser buenos mayordomos de la gracia si la palabra del Señor no está en nuestros corazones. Muchas veces, iglesia, lo que sus problemas necesitan es una promesa del Señor, y que ya no la dio, está en su palabra, pero no la leemos. Cuando necesitamos una palabra de Dios, no tenemos en nuestro corazón esa palabra. Pero cuando usted se encarga de leer, en el momento que usted necesita al Espíritu Santo, ¡pam!, Él activa una palabra en su corazón, y ese será bendición en medio de ese problema que usted atraviesa. No podemos ser buenos mayordomos si dejamos de lado esta palabra. No se puede. Es como que si de repente usted quiere hacer una receta de la que usted se la puede exactamente, y haya alguien que no le quiera poner 2, 3, 4 ingredientes, y se vuelva necio diciendo que va a quedar igual cuando usted sabe que le faltan ingredientes. Usted quiere ser un buen mayordomo en su vida espiritual. No podemos hacerlo aislado de las disciplinas espirituales. Y cuando vemos disciplinas espirituales, en cuarto lugar, no me gustaría dejar de lado la parte del ayuno en medio de nuestras vidas. ¿A cuánto nos gusta ayunar? No, ¿verdad? Cuesta ayunar. Cuando usted y yo hablamos acerca del ayuno, iglesia, note que es muy interesante ver algo. A veces, iglesia, usted y yo nos agarra la tarde en nuestra casa, no podemos salir con el horario estipulado, nos vamos a trabajar, a veces son la 1 de la tarde, no hemos comido nada y no tenemos hambre. Del estrés, del afán, el compromiso, que hay que entregarle a nuestro jefe algo, etcétera, etcétera, etcétera. A veces disponemos nuestra vida para ayunar, ¿verdad? Ni nos hemos levantado, la tripa nos despierta. ¿Cómo la ve? El enemigo muchas veces procurará afectarle dentro de las disciplinas que a usted y a mí nos van a ayudar a ser mejores. Pero cuando Él nos mantiene estorbados en medio de las cosas que estamos hablando, nuestra mayordomía será afectada. No podremos ser buenos mayordomos. Siga conmigo el texto, por favor. En el verso 4. Verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, como dice, iglesia, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, como dice, sois salvos. Todo el texto habla acerca de la gratitud que debiéramos de tener por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos tener en nuestra vida agradecimiento por las misericordias que Él nos ha dado. Y no sé si a usted le ha pasado, pero debemos aprender algo. No busquemos al Señor solo cuando ya no aguantamos los problemas. Qué feo es cuando alguien lo busca a usted y lo busca solo por interés. Personalmente se lo digo, muchas veces es duro saber que hay gente de que cuando usted le va a hacer un favor o le puede hacer un favor, sonrisa aquí, sonrisa allá, abrazo, invitación, que no sé qué, que no sé cuánto. De ahí usted es un perfecto enemigo. Da tristeza en el corazón. Da tristeza en el corazón. Qué terrible es que muchas veces nosotros tenemos tal actitud delante del Señor.
Que cuando estamos afligidos, estamos sintiendo ya no poder, somos lágrimas, promesas, diciéndole al Señor, toda mi vida es tuya. Pero cuando Dios nos bendice, nos apartamos de Él. Eso no es gratitud. Eso no nos hace buenos mayordomos. Y necesitamos corregir esa manera. Cuando vemos Efesios nos dice, si debe de haber gratitud en nosotros, es porque estando muertos, Él nos dio vida. Es porque cuando usted y yo hacíamos la voluntad de la carne, hoy nos dio una oportunidad para caminar en Él. Es porque cuando estábamos condenados, hoy somos salvos por la misericordia de Dios. Y podríamos seguir hablando de que el Señor al final, lo único que ha hecho con nosotros son maravillas. Son maravillas. Dígame usted algo que Dios no haya hecho por usted. Claro, puede usted hablar acerca de cosas materiales, pero hablemos de todo lo que el Señor nos ha regalado a través de ese sacrificio especial. Vaya conmigo a Filipenses, por favor. Y acá quiero colocar Efesios, amén, adelante. Filipenses, capítulo 2. El capítulo 2 ha sido un capítulo que se estuvo compartiendo mucho en el instituto de los días lunes. Vaya conmigo al verso 5, por favor. Adelante Filipenses. Capítulo 2, por favor, verso 5. ¿Lo tiene, iglesia? Capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, como dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y como dice, iglesia, y muerte de cruz. Hay una palabra que se nos quedó pero impregnada a los que estamos en el instituto. A ver, hermana Edith, ¿se recuerda de la palabra griega despojo? ¿No se recuerda? Alguien que se acuerde de los hermanos del instituto. Yo sé que se acuerda ahorita porque la agarré así en curva. ¿Alguien se recuerda? La palabra griega para despojo es kenosis. Y cuando la palabra habla acerca de esa palabrita, kenosis, hace referencia, iglesia, a que Cristo dejó todo. ¿Y por qué dejó todo el Señor Jesús? Por usted. Por usted. Cuando nosotros vemos el capítulo 2, empieza a decir de que Él no tomó el ser como Dios como una razón para aferrarse. Si usted hubiera estado en la condición del Señor, teniendo toda esa gloria, todo ese poder, toda esa existencia eterna, usted hubiera dejado esa gloria por venir a morir por los que estamos aquí. Definitivamente no. El tercer punto para que usted y yo seamos buenos mayordomos de la gracia: necesitamos aprender a despojarnos de las cosas que nos afectan en nuestra vida espiritual. Cuando usted y yo vemos a Jesucristo, Jesucristo no tomó excusas para despojarse. Yo quiero esta mañana preguntarle a usted, ¿por qué en algunas cosas hemos quizás obstaculizado nuestra caminata espiritual? ¿De qué cosas tenemos que despojarnos usted y yo? ¿Qué cosas son las que tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Qué cosas son las que tienen que ser arrancadas de nuestro corazón? A veces no es que no las conozcamos, a veces es que no queremos hacerlo. Y es ahí donde una vez más me gustaría a mí recordar el primer punto. Necesitamos cuidar esta salvación que el Señor nos ha dado. Si hemos durante años, iglesia amada, jugado al cristianismo, ¿no será de que podemos ya a esta altura tomar una decisión de compromiso para Él?
¿No será, iglesia, de que el Señor nos está invitando a que dejemos de gobernar nuestra vida nosotros? Usted y yo podemos decir, no, es que a mí no me parece esto, no me parece aquí, no me parece allá, etcétera. Sopese por un momento, iglesia, acerca de lo que usted ha sido llamado a hacer. ¿Tiene que ver, iglesia amada, lo que no le parece a usted a que tenga una mala relación con Cristo? No. No tiene que ver. Si somos sinceros, nos daremos cuenta que a veces lo que estamos buscando son excusas para no tener compromiso con el Señor. Y esas excusas tienen que ser removidas. Este mes que pasó, iglesia, yo le comentaba a alguien, es interesante ver que el mes que se colocó o que se empezó a orar por crecer espiritualmente, es el mes que hubieron más enfermedades, más problemas, más crisis, más desánimo, más desacuerdos. Hubo más de todo. De todo. ¿Qué es lo que en mi mente y en mi corazón proyecta esta situación? De que el enemigo no quiere ver a esta iglesia restaurada. De que el enemigo busca que sigamos en estancamiento espiritual. De que el enemigo busca que sigamos en división, en contiendas, en desacuerdos, en pleitos. Y la palabra dice que donde todo eso opera, no está el Espíritu de Dios. La Biblia dice que donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. ¿Cuántos lo creen? Pero esa libertad está siendo coartada por el enemigo. Y necesitamos levantarnos en el poder del Espíritu Santo para ver la victoria del Señor Jesucristo. Si usted nota, el enemigo ha tratado de una manera tan sutil de que lleguemos hasta el descuido de nuestra salvación. Pero todo empezó porque no nos pareció algo, no porque Cristo nos haya faltado. ¿Hasta dónde el enemigo nos va a llevar para que podamos levantarnos y decirle: Señor, yo no me voy a detener en esta caminata? ¿Hasta dónde vamos a permitir que el enemigo nos lleve en nuestro pensamiento para decirle: Padre, levántate y opera con tu presencia en mi corazón? ¿Hasta cuándo le vamos a decir al Señor: Señor, ya me cansé de que en mi vida espiritual yo no paso de lo mismo? Señor, ya me cansé de escuchar que tú tienes poder y yo no lo estoy disfrutando. ¿Hasta cuándo usted y yo vamos a decirle al Espíritu Santo: me cansé de tener el gobierno de mi vida? Ya me di cuenta que haciendo eso yo vivo estancado. Y decirle al Señor: Señor, una vez más quiero regresar al agradecimiento de cuando tú tocaste la puerta de mi corazón, dejando de lado las cosas que a mi alrededor están. ¿De qué cosas usted y yo tenemos que despojarnos? Solo usted y yo lo conocemos. Pero de parte de Cristo, usted y yo tenemos puertas abiertas a su presencia. Puertas abiertas a su presencia. Nosotros determinamos, iglesia, y será nuestro reto, que cada vez que estemos ante la presencia del Señor, Él se mueva o Él no se mueva. De que cada vez que venimos a este templo, Él opere un milagro o no opere un milagro. Será en realidad la decisión de mi corazón. Y muchos de los que estamos aquí tenemos grandes necesidades. Y le voy a dar un consejo. Esta mañana no permita que nada le robe lo que Dios tiene para usted. ¿Qué es? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? Despójese. Despójese. Y dígale al Señor: Señor, te necesito a ti. Necesito tu ministración. No espere que alguien llegue a usted, que alguien diga algo clave para usted. Solo dígale al Señor: Señor, yo soy un necesitado de ti. Iglesia, ¿cómo nos volvemos buenos mayordomos de la gracia? En primer lugar, no descuidemos la salvación que Dios nos ha dado. Por favor, cuide y valore lo que Dios nos ha dado. Segundo, acuérdese de todo su corazón, iglesia amada,
que en medio de ese sacrificio que el Señor ha hecho, usted y yo necesitamos tener disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son las disciplinas? Congregarnos, orar, leer la palabra, ayuno. Congregarnos, orar, leer la palabra, ayuno. Practique disciplinas espirituales. Y en tercer lugar, no podremos, iglesia, ser buenos mayordomos de la gracia del Señor si no nos despojamos de nosotros mismos. Y esto, hermanos, es algo que corresponde a nosotros decidirlo. Hasta una pequeña cosa que se me escapó mencionársela. Por ejemplo, cuando usted y yo venimos para la casa del Señor, aunque eso lo vamos a abordar el próximo domingo cuando hablemos del tiempo, vamos a hablar un poquito del tiempo. Hasta en el momento cuando el culto va a empezar. Hace unos días le preguntaba a alguien, mire, cuando usted amanece enfermo y tiene que ir a trabajar, ¿usted deja de ir a trabajar? No, me dijo, voy a trabajar. Cumple su labor o su compromiso laboral. Ese mismo día hay culto. Y yo le pregunto, cuando usted amanece enfermo y enfermo se va a trabajar, ¿usted llega a la iglesia? No, me dice. ¿Y por qué? Porque estoy enfermo. Al Señor de lo material le damos 8 horas y al Señor de nuestra vida eterna a veces ni hora y media le queremos dar. Amén, iglesia. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirnos de todo corazón. Arrepentirnos de todo corazón. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele fuertes palmas al Rey, iglesia. Él es digno, 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 digno de gloria. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.